acá desde Cartagena, Oscar y Luchi, asiduos seguidores del Recreo Deportivo, queremos enviarle un saludo muy especial al filósofo, al gurú, al iluminado y al colombiano. Y estamos seguros que en este 2023 continuaremos viendo programas muy interesantes y amenos, con invitados de primera línea, y esperamos también ver en el primer programa de Recreo Deportivo titulado Millos Campeón. Saludos. Bueno, buenas noches en todos los lugares donde nos ven en el Recreo Deportivo. Muchísimas gracias por ese saludo tan especial que nos envían. Y bueno, hoy tenemos un invitado absolutamente maravilloso. ¿Y por qué digo un invitado altamente maravilloso? Primero porque lo conozco desde hace muchos años. Estudiamos juntos en la universidad. Y desde ahí ya tenía unas vetas increíbles entre lo que él quería hacer, como esa mezcla entre periodismo, publicidad, creatividad, humor. Y ya se le notaba que era una persona que tenía un brillo especial. Y hoy está con nosotros, nada más y nada menos que Gabriel de las Casas. Gabriel, bienvenido al Recreo Deportivo. Hola Juane, un abrazo para todos, qué bueno estar con ustedes, qué bueno cerrar la semana hablando un poco de todo lo que nos gusta, de todo lo que nos apasiona y de todo lo que nos ha pasado en esta historia. Y es cierto, una historia, si uno lo ve para atrás ya es como larga, pero han pasado tantas cosas que se han pasado muy rápido, ¿no? No tanto lo largo, sino lo rápido. Y Sí, bueno, y sí. esa parte es increíble. Pero bueno, yo quería arrancar con esto porque Gabriel, indudablemente, una persona que todos los colombianos la tenemos como parte de nuestras vidas cotidianas. Hoy director del programa La Luciérnaga, un programa obviamente con una historia inmensa. Gabriel, como les decía, desde sus inicios universitarios mezclaba esa capacidad de tener temas donde el humor prevalecía entre obviamente estos temas creativos. Y muy interesante ver cómo el periodismo y el humor se logran funcionar de una manera única y sobre todo en un momento de la vida donde hay tantas complejidades, tantas cosas tan difíciles. El humor siempre es una terapia para la vida, maravillosa, pero única. Y incluso existen terapias de risología, existe todo tipo de cosas donde el humor transmite emociones. Lo vemos también en la publicidad, las ideas más humorísticas normalmente son las que más llegan, las que tienen el potencial de conectar más fácil con la gente. El humor abre puertas. Entonces yo quería arrancar preguntándole a Gabriel, Gabriel, ¿cuál fue su inicio? ¿Usted cómo llegó y cómo empezó esa mezcla entre humor y periodismo en su vida? ¿Cuál fue el origen de eso? Mira, Juan Carlos, yo creo que muchas veces uno no escoge lo que quiere ser en la vida, sino la vida le va escogiendo a uno. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a la época de la universidad, las carreras tienen unas prácticas y uno sale a hacer unas prácticas y no necesariamente esa práctica la hace en donde usted puede creer que ese va a ser su futuro, que la va a realizar. Yo creo que son contadísimas los casos en que de una práctica salen 30 años de carrera de radio o 30 años de carrera de publicidad o de lo que sea. Entonces, cuando yo hablo con los estudiantes de comunicación, les digo que hay que estar preparado para todo, porque es que uno termina trabajando es en donde le pagan. Todos tenemos unas situaciones diferentes cuando estamos saliendo de la universidad, que al final lo que estamos buscando es en dónde nos paguen y en dónde sea. Yo tranquilamente también quizás hubiera sido publicista si me hubiera encauzado por allá. Claro. Tuve la suerte, y por eso digo que hay momentos de suerte, en que mis prácticas comenzaron en diciembre de 1989 en Caracol Radio. Y hoy en día estamos contando esta historia ya en el año 2023. Y en O Caracol sea, Radio. y en Caracol Radio. Y empezaron en Radio Deportes de Caracol de aquella época. En aquella época estaba en Radio Deportes de Caracol, pero rápidamente estaban abriendo en ese momento el sistema musical de Radioactiva. Simplemente Caracol no tenía unas emisoras jóvenes con que hacerle competencia o un mercado suficiente grande como el que dominaba 88.9 en Bogotá y algunas otras emisoras de rock y pop, Veracruz Estéreo en Medellín. O sea, todavía había un mercado y había un negocio importante ahí. Rápidamente de ese Radio Deportes, para contar como la historia rapidita, salté a Radioactiva. Estamos Sí. hablando más o menos año 91, y ahí estuve como hasta el 95. Pero cuando yo llegué a Radioactiva, a la emisora joven, a hacer un programa de la mañana, era Tito López, Alejandro Villalobos, Papuchis, Andrés Nieto, ¿Qué época? Abdey Sarrayo, Memo Orozco, toda una época de muy buenos talentos.
siempre tenía una meta que para mí era la cadena básica de Caracol. Ya. Y curiosamente, dentro de la meta estaba el programa que estaban haciendo de la época de los apagones y estaba el programa de la Luciérnaga de Caracol. Y yo me pasaba por ahí, pasaba a coquetear, a mirar, a ver qué había que hacer, cómo podía, y poco a poco me fueron invitando a que fuera y presentara las canciones que sonábamos en Radioactiva. Entonces era entrar al nido de los leones, no, a la jaula de los leones más bien, a que me destrozaran. Y ahí empezó ese juego con la Luciérnaga. Después me invitaron a que condujera unos pedacitos del programa, a hacerlo. Y bueno, de ahí el resto, como dice History Channel, el resto es historia de todo lo que pasó después de tanto tiempo. Impresionante. Y yo me acuerdo mucho cuando usted arrancó, porque yo lo veía en la parte radioactiva, usted tenía una zona que era brillante, que se llamaba Las Musas. Y hacía Sí, unos señor. poemas todos descompuestos, descoordinados, que eran maravillosos, tratando de hacer poesía que nunca funcionaba, pero era para morirse la risa. Me acuerdo de Las Musas mucho, 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 mucho. Bueno, eso era parte Sí, sí, sí. de esa iniciativa de creatividad suya que fue muy importante. Sí, no, y entonces frente a eso, pues ya cerrando lo que es la carrera, se fueron dando las cosas dentro de la radio de seguir desarrollando los programas, de seguir desarrollando el talento, porque no es que usted llegue con un talento, no, creo que las obligaciones y las ganas de uno de desarrollar el talento, de cambiarlo a lo largo de los años, de hacer creaciones nuevas, de saber dirigir equipos, pues pasaron a lo largo de todos estos años, en donde también tuve una época en que me fui a las comunicaciones corporativas. Estuve trabajando para Claro durante 5 años y medio como director de comunicaciones corporativas y relación con medios. También ahí tuve la oportunidad, entre comillas, de jugar con los medios. Ellos tienen unos canales como Red Más, que tiene un gran noticiero, Red Más Noticias, y nos dio por aquella época que estábamos necesitando algo con que llamar la atención con un canal que es de cable, que solamente corría por la televisión de Claro, cómo llamar la atención de que existía, que había un buen producto de noticiero. Y ahí fue en donde nos volvimos a encontrar con Martín de Francisco, con Santiago Moure, y regresamos con La Tele Letal, que pues ya tiene que debe estar sobre la quinta temporada, o el quinto año más bien, porque ellos hacen temporadas diferentes durante todo el año. Y era también encontrarse con esa mamadera de gallo, con ese humor, pero con ese humor o mamadera de gallo y creatividad como vínculo, como vía para contar historias, para contar cosas, para criticar, para darle la jeta, para aplaudir, para sacar la pasión, para divertirnos, para acompañar a casa. Pero a través del humor, todo, que era, eso es un arte tremendo, ¿eh? Ese es un deporte, eso es un músculo que se practica todos los días. Claro, pero no es tan fácil, y yo digo, no estoy diciendo que no sea tan fácil hacer humor, pero cuando usted tiene que combinar el humor con masacres de líderes sociales, Sí. con feminicidios, con muertes de niños, con violencia infantil, con niños que se mueren de hambre, la cosa es un poco jodida, no es tan fácil por momentos este tipo de programas, y ahí es en donde siempre jugamos con que la Luciérnaga es una mezcla extraña de realidad y ficción, ha sido como el eslogan de toda la vida. Y de esa triste realidad tenemos que ponerle algo de ficción también para despertar sobre los momentos difíciles. Increíble, ¿no? Eso es un tema Sí. impresionante, totalmente de acuerdo. Yo le iba a hacer una pregunta así absolutamente fortuita. ¿El hecho de que usted se vista de azul tiene que ver algo con algún tema de su vida en especial? ¿Le gusta el azul o es simplemente hoy se puso una camisa azul o normalmente solo se pone azul? Yo tengo, así como soy creativo para muchas cosas, Miren soy esa foto, ahí malísimo para... también sale de azul, mire qué coincidencia. Sí, soy malísimo para lo de la combinación de colores. A mí estas cosas nuevas de que los colores ya no combinan como sean y que uno puede usar unos tenis de cualquier color y unas gafas oscuras de otro color y lo que sea, eso me ayudó mucho porque mi closet son... bueno, hubo épocas en las que tenía que usar traje, entonces tenía que estar trajeado y de corbata, que a veces era como más fácil porque pues uno termina cambiando, son unas camisas y una corbata y son los mismos 4 o 5 vestidos que va rotando. Pero lo mío esto es azul, pero la primera es porque solo sé combinar azul con gris y con blanco y no más, o sea, no me ponga nada más. Últimamente ya somos más usados, pero no sé porque cuando yo empiezo a tener sentido de la vida, yo vivía en Medellín. Mi papá era publicista. Estos días que murió el padre de Lucas Arnau, Michel Arnau, Arnau Publicidad, yo creo que han sido quizás la agencia por excelencia de la ciudad de Medellín en Colombia.
la que marcó la pauta, la que también se conectó con las grandes multinacionales. Nosotros de la terminamos como publicidad. multinacional comprando a Michel Arnau. Exactamente, pues ahora bueno, mi padre es publicista, a partir de eso. Mi padre trabajó también en la radio de los años 60 y 70, trabajaba en mercadeo de ventas. Él fue el director de mercadeo de la Nacional de Chocolates, o sea, ahí empezamos a unir un poco. Yo sabía desde yo creo que desde cuarto, quinto de primaria. Una cosa es saber y querer lo que uno quiere hacer, y otra cosa, como decíamos antes, las oportunidades que se le dan en la vida de hacerlo. Pero yo sabía que iba a trabajar en medios de comunicación. Y no sé por qué, estando en Medellín, para no salirme de la pregunta, que está uno con el Medellín y con el Nacional, me gustaba el azul y me gustaba Millonarios. No tengo ni idea dónde está este clic. Este es uno de los sacos de la selección argentina de fútbol. Qué belleza. De los de la AFA, a ver si se ve un poquitico más, aquí bajamos esto, ¿no? Okay. de estos colores que utilizó, con el que jugó ahora la selección argentina de fútbol. Y bueno, pues Argentina azul y blanco, pues sí, combina. Por naturaleza, ¿no? Para seguir con lo que sé combinar, azul y blanco, eso es lo mío. O sea, no me pongan más, no me compliquen. Y en esas épocas en que regresas a Bogotá ya, tuviste la oportunidad, supongo, de ir al Campín. ¿Hay uno o dos jugadores específicamente que te hayan llamado la atención y que te hayan ayudado a consolidar esa pasión? A mí siempre me han gustado los arqueros, incluso en la universidad tuve la oportunidad de ser arquero del equipo de nuestra facultad, con Juan Carlos también. Siempre me han gustado los arqueros, seguir a los arqueros a lo largo. Es increíble. Y a mí lo de Vivalda, cuando salía a cortar un centro con una sola mano y caía y no bajaba se la le bola. caía, bajaba la bola. Yo creo que eso es fantástico. Que nosotros hayamos tenido también aquí en Colombia, que fíjense lo que pasaba en el fútbol colombiano. Cuando había un encuentro de selecciones, se iban 5 o 6 jugadores de la selección argentina, se iban 4 de Uruguay, se iban 2, 3 de Perú, se iban de los mejores paraguayos, eso era tremendo. No, los paraguayos, todo lo que jalaron desde Cali, desde el Deportivo Cali, desde el América de Cali, todo lo que hacían. Entonces, digamos que aquellos icónicos, pues yo creo que uno ser colombiano y contar con la suerte de haber visto jugar a Willington Ortiz, nuestro gran jugador, en el Campín, viéndolo jugar. Y ya pues pasan otros. Yo creo que ya sobre jugadores, el Guajiro Iguarán era una cosa impresionante. Otros argentinos, el Carra, el Luque, en fin, pero quizás el Barberón, Alejandro Barberón por la izquierda. Barberón. Me tocó vivir precisamente en esa época de Caracol, cuando estaba haciendo las prácticas, el nacimiento de una figura en la que nadie creía y la prensa le daba muy duro. Solamente había Jaime Ortiz Alvear, era el único periodista que defendía al Búfalo de San Luis, Juan Gilberto Funes, un tipo que hacía que Millonarios retrasara las líneas y partiera desde medio campo. Es la habilidad de un jugador fornido, gordito, pero bien con la bola. O sea, no perdía el balón y arrancaba y no había nadie que lo parara, ni una zancadilla ni nada, por la fortaleza y por la contundencia, y era un jugador de muchísima fuerza, de esos que vimos jugar, y de que era una maravilla ir al estadio a ver figuras que tristemente se han perdido en el fútbol, ¿no? Y el Búfalo tenía un socio que era Marcelo Troviani, que le puso, yo creo que 10 o 15 pase gol increíble. Y selección argentina, filósofo, y ¿no? selección argentina 86, correcto. Bueno, pero yo solo quería decir una cosa, y es, yo no quiero ser evidente, obviamente, de decirles de qué equipo soy yo, pero quiero contarles una historia, y es, una vez, Gabriel, óigame esta historia, estaba yo en Madrid y fui al Santiago Bernabéu, y a un partido de fútbol, y a la entrada estaba Di Stéfano, estaba entrando Di Stéfano, que era presidente honorario en ese momento del Real Madrid, ya un señor de mucha edad, y yo lo vi, y todo el mundo decía, Alfredo, y yo, uy, ¿qué es esto? Y yo me le acerqué, y obviamente tuve que hacer una mentira piadosa, porque quería tener contacto con él, y traicioné mi esencia, pero lo hice de una forma muy humana. Le dije, Alfredo Di Stéfano, y él se volteó, y le dije, yo soy colombiano, y soy hincha de Millonarios. Y el señor se volteó cuando yo le dije eso, y me dijo, ay, Mimillos,
¿cómo lo llevo en mi corazón? Uy, ese día yo dije, Gran frase. "Tío, es de verdad. El gran Di Stéfano pasó por Millos y amaba a Millos. ¿Cómo lo llevo en mi corazón?" Me dijo eso. Nunca lo voy a olvidar, me tocó el corazón siendo del lado rojo. Pero bueno, impresionante. Y yo quería Sí, entonces sí. seguir con este tema, Gabriel, aprovechando esto, y es el humor conecta, el periodismo trata de conectar, obviamente, pero quería contar los dos opuestos de la vida que tiene que ver con las emociones. Las emociones que dan risa, nos generan alegría, y las emociones que generan tristeza. Y quería solo contarle dos cosas, a ver si estamos bien o estamos mal. Vamos con las emociones que generan tristeza. ¿Qué sintió usted cuando Santa Fe le ganó a Millonarios 7-3 con la goleada máxima de un clásico en la historia del fútbol? ¿Recuerda eso con tristeza o le dio risa? No, a mí la verdad es que me ha dado risa, o sea, en mi forma de ser, las tragedias siempre se han manejado con risa. Y Eso es muy bueno. o sea, infidencias y todo así. Eh, em, cerrando el año pasado murió mi papá. Sí, que lo Y sentimos mucho, vimos la noticia. Una pregunta que yo le tenía, ¿su padre era de Millonarios? También era una duda que yo tenía. era de Millonarios, pero no era fanático del Vale, fútbol. vale, Fue fanático del fútbol, yo creo que general, hasta los años 70, o vale. sea, hasta mediados de los 70, que sí iba al estadio porque también en lo otro hacía también voces comerciales en el estadio, en el hipódromo, en fin, entonces acompañaba la radio y esa era la afición. Y recién en la muerte de mi papá había ganado Millonarios un clásico 2-1 a Santa Fe. En la misa estaba mi querido amigo, hermano del alma, Jorge Alfredo Vargas, presentador de Caracol Noticias, bueno, periodista de mucho. Creo Ahí que tengo otro santafereño. Creo. santafereño hasta la médula, otro gran amigo, Hernando Paniagua, que es el CEO de Pulso, este nuevo portal que tenemos en Colombia que viene funcionando muy bien. Y en las palabras finales que yo estaba diciendo a mi papá, decía que dentro de las cosas divertidas que me había dicho en los últimos días era que cómo estaría Jorge Alfredo con esa victoria de Millonarios 2-1, todo eso. Increíble, ¿no? Entonces ese tipo de momentos tristes, yo trato no de esconderlos, pero sí de jugarlos con un poquitico de humor. Las Sí. tristezas van por dentro en estas cosas. Ujú. Estas tristezas vienen y lo atacan a uno por momentos. Yo no sé cada cual cómo mueve eso, pero a veces es como un viento helado que se lo cruza a uno y vuelve y se va y sigue dando vueltas por ahí. Entonces, digamos que ese 7-3, pues yo creo que es divertido porque ahí sí, como digo, cuando la gente me la quiere montar a mí, y con los del programa, les digo, vengan, no, móntensela a otros, porque la palabra bullying y montársela, yo me la inventé. No, o sea, yo soy el creador de lo que es montársela y bullying y esas cosas. Ahora eso es malísimo, eso no es políticamente correcto, pero no. Entonces, no, ese 7-3, lo que pasa es que eso queda para la historia para seguirlo recordando, pero me Claro. gusta más cuando en tu cara fui campeón, eso es más bonito, Ese cosas le iba a preguntar, ¿ese le dio risa? ¿Ese le dio risa? Ese sí le dio sí, risa, ¿no? sí, ese sí me causa sensación de risa, como dice la boyacense en el programa. Y pues el Eso, clásico de visitarte también, el pasado también me dio tentación de risa. Venga, yo quería ay, Dios mío. preguntarle a Gabriel, Gabriel, que es un hombre casi que 100% de radio, y el radio pues es la esencia de, creo que de la comunicación, porque es que los medios audiovisuales obviamente también tienen una importancia grande, pero es que en el medio audiovisual a mí me da la impresión, sin ser yo comunicador, yo tengo la percepción de que la gente se apoya mucho en la imagen y eso le resta, le quita un poco de, digamos, de su responsabilidad o de su presión. En cambio, en la radio, la persona tiende, la única herramienta que tiene para comunicarse es su voz. Y en días pasados tuvimos como invitado a Eduardo Arias y nos dijo algo que me pareció brillante, y es que él cuando chiquito no podía ver los partidos por televisión, sino que solamente los podía escuchar por radio. Entonces que obviamente todos los partidos que él escuchaba eran maravillosos, eran unos partidazos, Que en radio todo era increíble. porque es que la radio tiene la capacidad de crearle la realidad a las personas. Entonces yo quería preguntarle a Gabriel, ¿cómo se siente esa responsabilidad de crearle uno la responsabilidad a las personas a las que le llega? Porque es que usted diariamente se le mete en la cabeza a no sé cuántas, a muchísimas personas, a millones o no sé cuántas. ¿Cómo logra uno
capotear esa responsabilidad de crearle la realidad a tanta gente? Bien, yo creo a ver, Colombia es un país de radio aún hoy. Sí. O sea, no me equivoco yo diciendo que aún hoy, cuando no solamente tenemos los medios de comunicación tradicionales, sino hoy salimos a competir es por la atención. No es que estemos compitiendo contra Facebook, contra Instagram, contra estas reuniones de Zoom, no. Sí, hay una cantidad de medios que lo dieron, pero este es un país de radio. Volvamos a la historia y de por qué somos tan buenos haciendo radio. Y esto no son falsas modestias. A ver, somos tan buenos haciendo radio porque crecimos en un entorno de muy buena radio. Entonces se nos va a pegar eso. Juan, aquí usted lo ha vivido. Nosotros somos muy buenos creativos de publicidad. Argentina tiene unos creativos maravillosos de publicidad. Los brasileños también, yo recuerdo los años 70, siguen 80. Grandes gráficos. Sí, a lo que voy es que venían con la historia. Entonces aquí hay una historia de hacer muy buena radio, hay una historia de recrear, ya llegamos un poco a lo que es meterse y la responsabilidad con la gente. Aquí en las historias nos contaban el haber crecido con estos grandes de la radio, como en los estadios cuando iban al Mundial, la gente no miraba el partido, la gente se volteaba a mirar a los de Caracol. Sí. Radio Caracol, y por eso termina mirándolo Prisa como un negocio para España, ellos teniendo la serie y ser tan importantes, pero cuando llegaba la vuelta a España, Radio Caracol, nosotros decíamos Caracol Radio, ellos lo leían Radio Caracol, era un show. O sea, la caravana de la vuelta con el Transmóvil de Caracol Radio era impresionante y la gente se reunía a ver a los de Caracol Radio, a ver cómo narraban, cómo transmitían, cómo hacían vibrar. Y a partir de eso, pues viene todas las historias de que sobre todo en el ciclismo, ahora es mucho más fácil, pero sobre todo en el ciclismo, los Transmóviles iban adelante 40 minutos de que llegaran los ciclistas y no sabían qué estaba pasando. Había algo en moto que de alguna manera de radio les podía decir qué hacía y mientras tanto se inventaban lo que estaba pasando en ese punto. En el fútbol es más complicado porque hay mayor audiencia, pero ahí no había quien le dijera que no a nadie. Saltemos de temas porque si no me quedo hablando y doy un discurso de 40 minutos aquí. Saltamos de tema. Colombia, país de radio. Los grandes líderes de opinión en Colombia están en la radio y están en las columnas de opinión. Si nos damos cuenta, y ahí saltamos frente a Estados Unidos, frente a países europeos donde tienen líderes de opinión en televisión. Por ejemplo, Julio Sánchez Cristo tuvo varias aventuras en televisión y ninguna funcionó. Teníamos unos líderes de opinión mal que vienen algunos noticieros. Yo sí puedo decir que, por ejemplo, en una época nos devolvemos. Juan Guillermo Ríos era un director, presentador de televisión y era líder de opinión y tenía unos editoriales. Pero son pocos los casos de televisión porque aquí hoy todavía tiembla y vamos a buscar el radio, así sea en el teléfono. Así sea a través de una aplicación y del celular, seguimos oyendo lo que es radio, entonces lo seguimos buscando y viene ahí. Entonces es un país que le hace caso, que oye la radio, que se entera, las cosas en Colombia se enteran por la radio, quizás uno las mastica en unos medios impresos, pero pasan por la radio. Y yo creo que sobre la responsabilidad, pues hoy... curiosamente, frente a las fake news, es la gran oportunidad de los medios tradicionales. Es que la gente es invitar siempre a que salgan a mirar o a decir, esta noticia es verdad y que se lo pregunten en un medio tradicional, sea de televisión, sea de prensa, sea de radio, sea digital, pero sí que se lo pregunten a eso. Porque es que hoy peleamos más que en darle información, en las posturas, en pelear con mucha desinformación y en poner contexto. La responsabilidad, pues, a ver, no es menor, pero creo que las grandes cadenas contratan gente que sea responsable con el producto, sea responsable con la pasión del mensaje y que sea responsable con lo que dice. Aquí se juega, aquí uno todos los días no es que se esté jugando su nombre, por supuesto que se lo juega, pero todos los días uno se juega es el nombre y la credibilidad de la compañía en cualquier horario. Nosotros pertenecemos a Caracol Radio. Cuando la gente prende Caracol, Caracol tiene una promesa de informar a la gente. No importa el formato que sea, porque si usted quiere oír deportes, usted sabe también que si pasa algo raro en Colombia o en el mundo,
va a haber un breaking news, va a haber un flash informativo, va a haber un extra que va a entrar y usted va a estar informado ahí de Caracol. Y eso es lo que no se puede perder, que es la promesa de información que tiene Caracol. A partir, pues ya vendrán las cosas de las responsabilidades de tomar partido o no tomar partido, de que siempre estamos tomando partido, salvo que estemos leyendo una noticia, pero es complicado. Pero creo que esto es resumir un poco de esa buena responsabilidad, esa buena radio que seguimos haciendo, y por eso me iba atrás. Venimos siendo criados en un ambiente de radio muy, muy talentosa, así como pasó en la publicidad, así como teníamos grandes campañas, así como somos premiados con leones en el mundo entero también por lo que hacemos en publicidad. Creo que la radio heredó también esa tradición. No, muy importante. Y usted dice algo clave, y es la radio en el mundo ha combatido y tiene la capacidad por su poder de tiempo real de combatir los fake news, las noticias falsas. Y es realmente una bandera muy importante en el mundo radio para poder pues, combatir eso. Entonces, muy interesante eso que plantea y bueno, increíble. Y ni hablar otra vez nuevamente con ese tema de lo que representa el humor en el periodismo. Pero bueno, eso es algo que realmente nos lleva y siguiendo por la línea, Gabriel, de Millonarios. ¿Usted se acuerda la primera vez o cómo llegó usted al estadio a ver a Millonarios? ¿Fue por familiares? ¿Lo llevaron? ¿Cómo fue esa historia? Fui a un partido, me acuerdo que... ¿Cómo solo? ¿Cómo llegó allá? No, como mi papá le daba, a ver, eran otras épocas en las que los papás no vivían tan preocupados de uno, y yo llegué a Bogotá por el año 78 creo que queda campeón Millonarios. Voy a uno de los partidos con el combo de amigos, que unos somos más chiquitos que otros, y hay el amigo grande con el que también se juega fútbol, y que iba al estadio, y a uno lo dejaban ir con el amigo, quizás nos recogíamos, y llegar allá... No mataban, quizás, ¿no? En esa época no mataban en los estadios. Sí, no, era tranquilo, no había problemas en ninguna barra, era tranquilo, era buen plan. Y todavía recuerdo algo que me impresiona y todavía me sigue impresionando cada vez que uno entra a un estadio o a un venue cualquiera en cualquier país del mundo. El entrar, el subir las gradas, y cuando usted entra y ver la cancha totalmente iluminada. El verde Ese sí es como lo de Grisales que me ericé. Es eso, pero pasa también cuando usted entra a ver básquetbol en los Estados Unidos, cuando entra a un fútbol americano, sobre todo el nocturno, el iluminado, ese tapete verde iluminado, las torres, eso es majestuoso. Creo que es ese, más que de las jugadas, o sea, sí me acuerdo de las jugadas, y desde ahí recuerdo a Willington Ortiz, yo en Occidental, muy pegado a la baranda, y preciso Willington por la punta derecha atacando. Entonces lo tenía muy cerca, se veía muy cerca, muy pegado a la raya, metiéndose ahí en aquellas épocas de Jaime Morón, Alejandro Urán, Converti, ¿se acuerda? Irigoyen, Juan José Irigoyen, todo esto. Entonces eso es el primer recuerdo, y es todavía algo que me pasa y que vivo hoy, de cuando sale uno de la boca de la entrada y ver ese verde, me gusta mucho. Y recuerdo que pegado a ese partido de Millonarios había un partido amistoso de un Colombia-Venezuela, bueno, un poquitico ya más adelante, y me acuerdo que entonces uno buscaba cuáles eran los jugadores de Millonarios que estaban en la selección. El partido iba 0-0. Y el primer gol fue de Iguarán. El primer gol, Colombia ganó 4-0 ese partido. El primer gol de Iguarán, y lo que no me puedo olvidar era que fue un despeje, una pelota que viene brincando, sale el arquero a despejarla, le pega en la cara a Iguarán y es gol. Sí, claro, Iguarán queda tendido como 10 minutos ahí mientras lo levantan. Pero gol. De esa parte. Y recuerdo de esos momentos que la celebración del gol, yo lloraba. Yo no sé si se fueron perdiendo en algún momento a lo largo del tiempo, pues uno acostumbrado a ver a Millonarios goleando todos los días, pues entonces se va perdiendo la emoción, pero pues entonces era así, pero me acuerdo de emoción, o sea, emoción, risa y lágrimas de eso. Son de esas pequeñas cosas que siempre me acuerdo. La lechona del estadio, o sea, es que es todo lo que encierra el fútbol, es todo lo que encierra el fútbol. Es como cuando, o sea,
es el perro, esto que Es no como un suene rito, tonto. ¿no? Es como un rito, es un rito muy Sí, especial. pero es que fíjese que el rito me refiero, es el mismo, el perro caliente de la calle en Nueva York. Digo, Sí. que no suene tonto ni esta ni esa, pero es que son unas cosas que es ahí, uno se quiere comer dos, y la lechona, y sale y comenta con la gente, y vuelve, y sale ahí, nada. Esa emoción del estadio de los deportes es muy bueno, y trato de ir en donde esté también Fútbol, a ¿no? deporte, sin Sí. importar el deporte que sea, que me gusta ver. Muy Y bueno, ahora sí. que dices, sin importar el deporte, entiendo que tú eres un buen golfista, pero en una ocasión tienes una disputa con Iván Mejía Álvarez, el comentarista deportivo. ¿Qué pasó en esa vez? Terminaron de grandes amigos en últimas. ¿Cuál fue la anécdota? Sí, más que disputa, yo no conocía a Iván Mejía, y nos invitaban a algunos torneos de golf que invitan a periodistas, estábamos jugando. Para los que no saben de golf, es desde un sitio que es el tee de salida hasta el green en donde está el hoyo, que se juega el golf, se usan 14 palos diferentes para llegar allá. Y después, esto sí lo conocen más, los que han jugado el golfito, que es como más, que se juega con un pot y es un golfito en un green. Cuando alguien le pega muy duro y la bola pasa por el hoyo, la gente le dice a uno, taxi, ¿para dónde va ese taxi? Con Iván Mejía no teníamos mucha confianza, y medio nos estábamos conociendo, y pues a Iván Mejía todo el mundo lo miraba con respeto, un ogro, todo, con miedo, con pánico. Y aquí también con todo el respeto, claro, uno le pega, y uno con la rabia de pegar el mal golpe, y Iván Mejía me dice, ¿para dónde va ese taxi? Y yo, para la casa de su madre, gordo hijo de puta. No sabía esa historia, man. A partir de ahí, yo creo que jugamos como 2 años, casi todas las semanas, una vez entre semana con Iván Mejía. Podría decir que casi todas las semanas, porque al gordo como que le hizo al contrario, y el gordo brincaba, y decía así, a mí todos me tienen miedo, todos me respetan, y este culi cagado viene a decirme esto, no puede ser, no, y se cogía la cabeza, y terminamos jugando mucho tiempo golf con el gordo Mejía. Eso son de las cosas que pasan por ahí, sí. Muy bueno. Bueno, señores, llegó las preguntas de Baldor. Tenemos una sección que se llama Tablero con Baldor. Me imagino que se acuerda de Baldor, ¿no, Gabriel? Claro. A más B al cuadrado es A cuadrado, más 2AB más B cuadrado. Claro, por supuesto. Ese mismo. Entonces, Baldor manda una pregunta para los tres, que es la siguiente. Y manda a decir, bueno, como a Gabriel le fascinan los arqueros, cosa que también nos gustan a todos aquí en el Recreo Deportivo. La pregunta es, los arqueros, cuéntenos cuáles son los 3 arqueros que Millonarios ha tenido, arqueros argentinos que han jugado mundiales de fútbol y que han jugado en Millonarios. ¡Oh! 3. Esto es tremendo. Millonarios ha tenido 3 arqueros que han jugado mundiales, no selección argentina. Selección argentina en los mundiales. Goicoechea es uno. Sí, Goicoechea es uno de los que hablamos. Sí. 1990. Amadeo Carrizo, Mundial de Suecia. Carrizo. 58, van 2. Uy, para atrás, ¿para dónde nos ¿Cuál vamos? sería? Julio Cosi no. Julio no alcanzó. No alcanzó. Y sorprendentemente jugó en Millonarios como un año, no le fue tan bien, pero fue selección argentina el mismo año que Goicoechea fue titular en ese Mundial, 90. Bueno, se las doy para ayudarles. Comienza por la C, el apellido. ¿Cousillas? No. Cancelarich. Cancelarich. Fue el tercer arquero de la selección argentina en el Mundial. Sí, no pasó nada. No pasó nada, pero jugó un Mundial. Claro. 3 arqueros mundiales. Eso es tremendo. Buena pregunta. Ahí se me ha olvidado completamente. Muy bien. Buena pregunta, sí, señores. Bueno, muy bueno, ahí está. Entonces, ahora nos vamos a nuestros. Les pone 5, los felicita Baldor, que tienen 5. Bueno, hubo ayuda, pero bien, sí. Un pequeño comprimido con la C. Entonces, C de comprimido. Bueno, y ahora pasamos a la sección gol de oro o balón de oro y tarjeta roja. Entonces, arranquemos con el filósofo, su tarjeta roja y gol de oro. Bueno, mi gol de oro, después de haber oído hoy un gran curso sobre la radio y la importancia de la radio en Colombia, yo le quiero dar a la Luciérnaga, 31 años al aire en la radio, el gol de oro, con solamente 3 directores y nunca ha caído, es decir, siempre ha estado ahí vigente,
Y eso me parece maravilloso, ya que eso no solamente es hacer algo serio con el humor, sino también serio cuando hay noticias, como decía Gabriel, hay de todo, entonces toca tratar de hacerlo de alguna manera muy inteligente. Entonces, para todos los que han sido directores de la Luciérnaga, el gol de oro. Y la Gracias. tarjeta roja, faltaba más, la tarjeta roja, pues hoy fue el partido de Liverpool-Manchester City y lanzan una piedra al bus y creo que lesionan un poquito a Klopp. Me parece que ya ganando el partido, ya que más la violencia innecesaria es lo más absurdo que hay. Entonces, la roja para ese episodio. Muy bien, bueno, estimado iluminado. Yo voy a empezar al revés, voy a comenzar con la tarjeta roja y es para ese loop constante de violencia que vivimos en Colombia. Y uno a veces piensa que ya se terminó el proceso de la violencia y vuelve y reaparece y es como un círculo vicioso del cual no podemos salir. Entonces, tarjeta roja para eso. Y el gol de oro se lo va a dar a las personas que logran sacarnos en medio de todas las adversidades una sonrisa que tanta falta hace a veces. Y pues en este caso, pues a la luciérnaga también coincido con el filósofo, que logran en medio de tanto problema hacernos reír. Entonces, gol de oro para ellos. Bueno, muy bien. Gabriel. Pues sin que se vuelva una sociedad de mutuo elogio, pero sí hoy despertándose todo esto, pero yo sí quiero poner el gol de oro para la publicidad en Colombia, y no solo porque usted esté, Juan, pues en las posiciones y manejando agencias y a nivel mundial, como lo ve uno, sino creo que también si estuviéramos haciendo otra conversación y usted no fuera uno de nuestros gurús de la publicidad en el mundo, yo creo que también lo hubiera dado y ya lo comenté. ¿Por qué? Pero voy a subirlo un poco más. Voy a darle ese gol de oro, ese balón de oro a la creatividad de los colombianos en todos los niveles. No me voy a quedar solamente en la publicidad y me meto también con lo que pasa en la radio, con los memes, con lo que decimos, con lo que respondemos. Qué bueno encauzar esa creatividad para solucionar problemas, no para crear más. Para el bien, ¿no? Sí, muy bueno. Sí. Y eso, por eso le digo, y como ven, esto no es nada pensado, sino que va saliendo. Me enfoqué en la publicidad, pero me salto otra vez para que no se vuelva sociedad del mutuo elogio, y me salto con la creatividad del colombiano. El colombiano para hacer las cosas buenas. Recientemente, ahora en Carnaval de Barranquilla, estuve en la fábrica de Christian Dice en Tecnoglass. Mire, eso es creatividad. Total. Llevado a sentido de negocio. Entonces, Gabriel nos contaba obviamente sobre este gol de oro para la creatividad colombiana. Creo que es un punto increíble. Me quedé sin la tarjeta. Me quedé sin la tarjeta roja, que es la que aquí la pongo, que creo que para mí es la madre de todos los males en este país y tiene que ver con la corrupción. Sí. Y es la corrupción a todos los niveles, porque a veces nos quedamos solamente en la corrupción. No, y ahí sí es el otro defecto que podemos tener los colombianos, el querer sacar partido todo el tiempo, el quererle sacar partido al otro, así sea en un negocio chiquito, mediano, grande, o sacarle partido. Así como somos de creativos y quisiéramos llevarlo a cosas buenas, ese pedazo de corrupción, ese pedazo de ser vivos, eso también es ser corrupto de alguna. Sí. La malicia es corrupta, ¿no? La malicia es muy corrupta. Sí. Fíjese que puede haber una malicia divertida y buena de echar para adelante, de empujar, de no dejarse vencer con un negocio, de mover las cosas. Pero otra cosa es que le metamos publicidad engañosa desde un lado. Otra cosa es que le metamos malicia mala, que tengamos hace mucho rato en Cali tenía la campaña del Vivo Bobo, que era ese vivo que se cree vivo porque se coló en las filas de los buses, el que no paga ahora lo de Transmilenio. O sea, eso es corrupción, saltarse una talanquera de Transmilenio y no pagarlo. Eso es corrupción. Esa es mi tarjeta roja de esa malicia mala, de esa corrupción, de esa que llamamos la viveza, y que no es tal viveza, sino es algo con lo que tenemos que pelear los colombianos. Y me encanta eso porque en el fondo yo la considero una corrupción cotidiana, ¿no? Sí. Y esa corrupción cotidiana va creciendo y después se extrapola. No, es que la normalizamos, sí. No se mira mal, no tiene sanción social porque se vuelve tan de todos que no tiene sanción social. Sí, esa corrupción esa es la fea, esa es la cosa que tenemos
fea y en general también toca uno con muchos países latinoamericanos parecidos en esa forma de hacer. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, excelente. Ahora paso yo a mi gol de oro. Mi gol de oro se lo quiero dar al ciclismo, como para hacer de gol a ciclas. Y el gol de oro se lo quiero dar al gran Pogačar. Yo soy un fanático de Pogačar. Hoy se ganó el Tour de Flandes y el tipo va en el camino y es la única persona que puede y tiene la posibilidad de desbancar o emular al gran Eddy Merckx. Va detrás de las 3 grandes y de las 5 clásicas monumento que solo Eddy Merckx ha hecho en la historia. Entonces, Pogačar a sus 23 o 24 años, qué monstruo. Increíble lo de Pogačar. Mire el lapso de tiempo tan grande que hay entre lo que dice usted hoy de Pogačar y lo de Eddy Merckx. O sea, son salidos del lote fuera, así, salidos del lote, fuera de molde, fuera de molde, porque ha pasado mucho tiempo. Hemos visto grandes del ciclismo, pero estoy de acuerdo, Eddy Merckx, una historia y lo que estamos viviendo, y qué bueno poder ver esto más, porque lo de Eddy Merckx nos cogió un poquito chiquitos. Sí, de acuerdo. Todavía, sí, y lo que está pasando ahora es impresionante. Es impresionante, Pogačar. Entonces, mi gol de oro para él. Y mi tarjeta roja se la quería dar con un poco de nostalgia al presente del ciclismo colombiano. O sea, me estoy sintiendo muy triste de ver que no tenemos una generación hoy ciclística de competir por el primer nivel del ciclismo, así como lo tuvimos hace 3, 4, 5 años que nos emocionamos tanto. Hoy estamos en una generación que está a un nivel abajo y por más que hagamos no tenemos hoy quien pueda competir entre estos grandes de arriba. Entonces ojalá Egan se pudiera recuperar del todo, no lo sé, pero me hace falta esa fuerza de saber que tenemos 1 o 2 ciclistas del nivel de competir arriba, que creo que no los tenemos hoy. Entonces, pero súbale en eso también. A mí me encanta meterme, yo siempre soy atravesado. Pero fíjese que cuando ahora nos damos cuenta y le pasa a muchos deportistas que también nos creemos el cuento y nos juramos estrellitas, y también ponemos condiciones y nos portamos mal y somos altaneros, y el llamado profesionalismo tiene unos momentos en los que usted tiene que responder en el equipo, frente a la afición, en la firma de autógrafos, en la salida. Eso no es de que cuando yo quiero y cuando sí quiero y que porque soy estrella y todo. Se nos olvida. Es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad, sinceramente. Se nos pierde esa humildad. Es fácil y se le pierde a todo. Y aquí uno no es filosofando así como el filósofo ni el dechado de virtudes, porque en épocas de la radio también nos creíamos importantes, también nos creíamos famosos, también éramos insoportables. Entonces creo que es ese pedazo que tenemos que aterrizar, de no perder eso, para que en los equipos internacionales no digan, es que viene el colombiano, pero ustedes ya saben cómo son los colombianos. O sea, eso también pasa en los equipos internacionales, que dicen, uy, pero el colombiano, este sí jode, este jode también por todos. Sí, no, calmémonos. Estoy totalmente... Y pasa en varios deportes, fútbol igual, ¿no? Muchísimo. Sí, igualitico, sí. Ya tenemos casos completos. Entonces, bueno, no, maravilloso. De verdad que así llegamos al final de nuestro programa. Gabriel, qué maravilla que haya compartido con nosotros este tiempo en el Recreo Deportivo. Le agradecemos muchísimo. Lo escuchamos desde la distancia en distintos lugares del mundo en La Luciérnaga y le deseamos los éxitos mayores, que todas las cosas sigan maravillosas, que siga aportando sonrisas al mundo y a la sociedad colombiana que tanto lo necesita. Y saludos a la familia y muchas gracias por estar con nosotros. No, nada, gracias Juan Carlos. La última vez que nos vimos fue, creo que en un congreso de publicidad. Curiosamente me senté al lado de él y no me había dado cuenta de que estábamos ahí y tenía ponencia. Nada, gracias por este rato. Siempre es bueno encontrarse con buenos y viejos amigos y hablar de muchas cosas. Nos hace falta todo este tipo de espacios. Ayuda a botar corriente. Creo el estrés, esta botadera de corriente así nomás en un fin de semana que es de familia, pero en un pedazo de hogar así como solos, es bueno, es divertido y nada, aquí estamos. La vida sigue dando vueltas como el balón y Millonarios sigue siendo líder y le falta un partido. Entonces, tranquilo, es la tranquilidad de las cosas, todo está bien. Sí, todo está bien, el resto todo anda. Oiga, muchas gracias y a ver si salen campeones ya es como hora, ¿no? La era Gamero ya la esperemos, ¿no? Sí, eso sí nos ha faltado en esa era Gamero. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Hay una película, ¿cómo se llama? Se llama Moneyball en inglés, una de Brad Pitt, sobre el béisbol en los Estados Unidos. Yo creo que Gustavo Cerda, el presidente de Millonarios, juega con el equipo un poco a eso.
a tener no la nómina más cara del fútbol profesional colombiano, puede ser la cuarta o la quinta, curiosamente, de lo que pasa ahí, tener personas que le rindan, que es importante, pues los triunfos deportivos y también el lado del negocio, la sostenibilidad del negocio tiene que ser importante también para que el equipo siga ahí. Pero sí, o sea, llegamos a las finales, llegamos muy emocionados, nos echan en cara siempre los 50 puntos y la vaina, pero sí, ojalá que se nos dé porque vale la pena. Y Gamero es un tipo honesto, o sea, Gamero es un tipo cantera, que la me ha está sorprendido. haciendo. La continuidad de la cantera de Millonarios me le Sí, quita. ha sacado jugadores, sí, es verdad. Sí, hay unos nombres muy interesantes y que uno dice de dónde viene. No es nada. No hay que traer a Rodallega. ¿Rodallega es el papá o es el hijo el que vino a Santa Fe? Es el papá, ¿cierto? Pero Sí, yo no sé, yo pensé que era el no papá, sé. pero lo vi jugar ayer y ¿cómo jugó? Me di cuenta que era el hijo. Bien, no, crack, oiga, pero mire, figura, crack, y qué bien que Rodallega llegue aquí, no va a terminarse de ganar los últimos, sino a jugar, a emocionar a la tribuna, señores. Es un negocio, los futbolistas emocionen a la tribuna, que eso les conviene a ustedes. Así es. En esto llega Falcao. Sí, Jueguen como, ahí está. que jueguen como en el parque. Exacto. Sí, claro. Así Sí, es. que se diviertan. Ya ganaron todo, ya que se diviertan. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, Listo. señores, entonces muchas gracias, cuídense mucho y muy amable, Gabriel, por el tiempo. Cuídense mucho. Saludos a todos por allá. Listo. Muchas gracias, Abrazo a Gabriel. todos. Saludos y